Hola, ¿cómo les ha ido? Bueno, ahora voy a retomar una parte que vimos la semana pasada, que es la parte de comparación, porque al final de la presentación de la semana pasada platicamos un poco de cómo iban a empezar a decidir sus elementos del universo, o bueno, más bien cuál era su universo, y luego cómo podían rescatar de ahí algunos de los caracteres que les permiten precisamente comparar. Y empezamos con algo muy interesante la vez pasada, que es qué es un carácter. Entonces hoy lo complementé un poco y también a reserva de que otros compañeros no estuvieron, que lo pudieran ver. Ok, entonces voy a empezar con la primera, la comparación. ¿Se acuerdan que uno de los elementos para poder comparar es lo que le llamamos carácter? En, la pregunta sería, ¿qué es un carácter? La idea que nosotros tenemos cuando observamos algo se conoce en el mundo de la psicología como el Gestalt. Y el Gestalt es la percepción que tenemos de un todo que está organizado y que se percibe como algo más que la suma de sus partes. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver, vamos a platicar un poquito también sobre el carácter, no solamente como algo que tiene una posición y que está físicamente en un lugar, sino también de las posibilidades que el carácter tiene de interrelacionarse. Cuando se interrelaciona, que es lo mismo que platicábamos la vez pasada, un concepto no tiene valor por sí mismo, sino en su relación con otros conceptos. Lo mismo sucede con los caracteres. Los caracteres son importantes, ¿sí? Los caracteres tienen cierto valor, pero estos caracteres pueden estar relacionados o no con otros caracteres. Y eso también lo vamos a ver. Ok, entonces, lo primero que percibimos es ese Hellstat, ¿sí? Ahora bien, este también esta transparencia la vimos como una forma de explicar cómo el todo está integrado por partes, ¿sí? El concepto de que el todo es más que la suma de sus partes lo vamos a ver más adelante, pero ahorita esta transparencia que la presenté la vez pasada, la complementé y bueno, la pregunta sería, ¿qué estructuras se pueden reconocer como partes de un todo? ¿Sí? Y una de las preguntas, o varias de las preguntas que se desprenden de esta aseveración es, ¿qué es una parte? ¿Sí? ¿Cómo pueden ser identificadas esas partes? Y el otro aspecto importante es, ¿se pueden identificar relaciones jerárquicas entre ellas? ¿Hay una interrelación entre ellas? Esto váyanlo pensando como una forma de irse aproximando a este trabajo terminal que van a presentar. Lo vimos en la semana pasada. Espero que ya hayan elegido su universo y ahora esto váyanlo aplicando a ese universo. Bien, aquí hay dos imágenes que lo voy a dejar como tarea también, como entregable, ¿no? Y es utilizando, ¿sí? Las preguntas que están ahí son dos que utilicé de la transparencia anterior, es ¿qué es una parte? Y si se pueden identificar relaciones jerárquicas entre ellas o hay una interrelación, hay dos esquemas que están ahí, uno a la izquierda y uno a la derecha. Con base en la pregunta, es decir, ¿qué es una parte? Y si se pueden identificar relaciones jerárquicas entre ellas, van a tener que describir las figuras. Entonces, para la primera pregunta, ¿qué es una parte? Utilicen la figura de la izquierda. Para la otra pregunta, utilicen la imagen de la derecha. Y van a hacer un entregable sobre esto. ¿Ok? Quiero que a la libre cada uno de ustedes interprete qué está viendo
y cómo pueden correlacionar lo que están viendo con la pregunta que está formulada, ¿ok? Acuérdense que algo muy importante en cualquier investigación, en cualquier proyecto, es la formulación de preguntas. Entonces, yo ya hice esa parte, les estoy diciendo que es una parte y les estoy dando el elemento. Ahora ustedes tienen que reinterpretar o tratar de contestar esa pregunta con base en lo que están observando. La otra parte de esta tarea es que de las figuras anteriores, las de la transparencia pasada, se desprende que hay, más bien que una parte es un sistema que está integrado internamente y aislado del entorno. Entonces, ya les di parte de la respuesta a la pregunta anterior, pero bueno, está bien, es un elemento de discusión, los estoy prejuiciando. Ustedes pueden dejarse prejuiciar o irse por su cuenta. Acuérdense que una parte importante también es la teoría de la alteridad, en donde yo soy capaz de ser alterado, claro, si me dejo, pero también tengo la capacidad de alterarlos a ustedes, claro, si se dejan. Entonces aquí yo estoy tratando de alterarlos a lo mejor con un prejuicio, pero ustedes pueden tomarlo o pueden irse por otro lado, ¿ok? Entonces, define con base en las respuestas de las dos preguntas anteriores, definan las situaciones en esta figura. ¿Sí? También es libre, claro, es libre, pero recuerden que el contexto lo están dando las preguntas y las figuras de la transparencia anterior. ¿Ok? Recuerden, un concepto puede tener diferentes interpretaciones y esas interpretaciones están con base en su relación con otros conceptos. Y esto es lo que se llama, vuelvo a insistir, el contexto. ¿Ok? Entonces el contexto para resolver esta transparencia, esta pregunta, lo están dando las formulaciones, las dos formulaciones anteriores y las dos figuras o los dos esquemas anteriores. ¿Ok? Bien, ok. Con base en el razonamiento que han hecho, uno elige estas partes. Y estas partes que son observables son los elementos que me permiten comparar entre grupos. Y esta comparación y estos caracteres me permiten caracterizar a estos grupos, es decir, la definición del grupo. Esta transparencia la puse por dos razones. Una, primero, porque lo que están viendo ustedes ahí son conceptos diferentes de bicicleta, ¿sí? El concepto de la izquierda es un concepto en donde se han desglosado algunas de las partes. Y esa aproximación al todo, a este Hellstatt que formulamos, puede ser una aproximación en donde se reconocen pocas partes, como es la bicicleta del lado izquierdo superior, o bien puedo desglosar todavía mucho más finamente ese Hellstatt, ese universo, en muchas más partes. ¿Eso de qué depende? Depende de cómo me aproxime y cómo defina los caracteres y cómo estos caracteres sean manejados, ¿ok? Y estos elementos, ya sean pocos en el elemento de la izquierda superior o más o muchos en el elemento de la bicicleta inferior izquierda, me permite aplicar esas mismas partes a los elementos o a los grupos que están del lado derecho. Y obviamente compararlos. Elijo un elemento que yo he definido a priori, claro, resultado de la observación, pero que lo voy a aplicar para comparar los tres grupos que están a la derecha. ¿Hay diferencias o hay semejanzas? ¿Sí? Ok. El otro entregable
O sea, por una parte tienen las dos transparencias que comenté y este va a ser otro entregable. O sea, utilizando su universo, porque cada universo es diferente a lo mejor y cada universo tiene una representación diferente, van a tratar de formular un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es un esquema, una clave, una guía que define cuáles serían los pasos para identificar las partes de un todo. Pueden usar cualquier herramienta para elaborarlo. Ahí puse tres. Ustedes utilicen la que quieran. Pero va a ser una guía que me vaya diciendo cómo identifico y cómo sé que lo que he identificado como parte del todo es una parte. ¿Sí me explicó? Si tienen dudas, me escriben o hacemos una sesión virtual para continuar sobre esto. Ok. Ahora vamos a una parte muy interesante que tiene que ver, una vez que definí las partes, estas partes las puedo caracterizar y además las defino en términos de la fuente de información que elijo para obtener los caracteres. Por eso en esta transparencia lo que hice fue poner fuentes de información, es decir, de dónde provienen los caracteres. Ese Hellstar que nos formulamos generalmente tiene que ver con la forma, pero también hay otras fuentes de información, como la función, o puede ser la conducta, o puede ser la distribución de las partes, o cualquier elemento que me brinde información, ¿sí? Otro Otra pregunta es si existe relación entre las partes, ¿sí? Entre la forma, la función, la conducta. ¿Cuál es la naturaleza de los caracteres? Pues generalmente los caracteres, aunque sean de forma, de función o de conducta, pueden ser cualitativos, es decir, que se puedan describir, pero también es describir coloquialmente, pero también pueden ser descritos de forma numérica, pueden ser cuantitativos. Y estos pueden ser discretos o pueden ser continuos. Los caracteres cuantitativos discretos son, por ejemplo, los números enteros. O sea, los dedos de una mano son 5. Eso es un carácter cuantitativo discreto. Los brazos de un pulpo son 8, ¿sí? Son caracteres discretos. La longitud de los dedos de mi mano o la longitud del tentáculo de un pulpo son caracteres cualitativos, pero continuos, no son números enteros. ¿Sí ven la diferencia? Yo puse aquí tres ejemplos de fuentes de información y dos ejemplos de la naturaleza de los caracteres, cualitativos y cuantitativos. Y además desglosé los cuantitativos en discretos y continuos. ¿Ok? Lo importante de los caracteres que ustedes, las partes o los caracteres que ustedes definan tienen que buscar la objetividad. Es decir, la posibilidad de describir esa parte, de describir ese carácter, ese atributo con la mínima interpretación. ¿Por qué? Porque si no son objetivos y la descripción, la interpretación es muy diversa, entonces vamos a tener una gama muy amplia de conceptos para la misma parte. Y entonces esto confunde al que comunica, confunde al que interpreta. ¿Ok? Entonces, vean cómo vamos sumando algunas partes, algunos elementos, algunas características de esos atributos. Esta la habíamos visto la semana pasada. Es decir, un carácter o una parte puede tener estados de carácter. Y esto es muy interesante, porque tiene que ver
con una de las preguntas que fueron recientemente formuladas. Es decir, jerárquicamente hay posibilidades de tener caracteres primarios y caracteres subordinados o caracteres secundarios. A lo mejor los estados de carácter son estados secundarios o subcaracteres. Ya lo vimos esto la semana pasada. Es decir, un estado de carácter es, este es el color, arriba a la izquierda, pero hay una gama de colores. Abajo a la izquierda es el cabello, diferentes colores, pero también diferentes formas, diferentes texturas. Y las pirámides, ¿sí? Las pirámides pueden tener diferentes tamaños, diferentes orientaciones, diferente peso, diferente materia de construcción, etc. Esos son estados de carácter. Esto nos lleva a que con los caracteres integramos o desmenuzamos ese Hellstad, ese universo, esa idea que tenemos, ¿sí? La unidad y la diversidad, aunque son diferentes, son inseparables. Y lo vamos a ver más adelante con un diagrama. Para aquellos que están llevando esta UEA y la otra, hay una parte que está sobrepuesta, es decir, utilicé elementos también de la misma presentación porque se están enfrentando cosas diferentes en la otra UEA y en esta, pero son similares. Entonces, algunos van a decir, esto ya está repetido, pero bueno, tiene un sentido diferente, ¿ok? Entonces, la unidad y la diversidad, aunque son diferentes, son inseparables. La unidad y la diversidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué existe allá afuera? Lo que vemos, los objetos, los organismos, los individuos, ¿son reales o es una construcción? Desde mi punto de vista, son reales. Y entonces lo que vemos, por ejemplo, el conejo gris y el conejo blanco y el conejo café, son reales, existen. Por lo tanto, la diversidad es real. Mientras que la abstracción de lo que es un conejo, independientemente del color que tenga, es algo ideal, es un modelo, ¿sí? Que ya habíamos platicado también de esto. Entonces, la unidad se define como lo que es común, lo que es particular, lo que es específico. Y la diversidad, lo que es diferente, lo que varía. Entonces tenemos caracteres de unidad y partes de diversidad. Ok, estos caracteres, estas partes del universo, hay dos procesos que históricamente se han dado. Uno de ellos es el que parte precisamente de ese universo y lo que hace es encontrar diferencias. ¿Qué diferencia a los elementos dentro del universo? Las diferencias. Eso se llama división lógica o es un proceso deductivo y se llama analizar de arriba hacia abajo. Del lado derecho está algo diferente, que es lo que hacemos mucho los biólogos. Los biólogos lo que hacemos es, a través de los elementos reales que observamos, hacemos a través de una inducción la búsqueda de semejanzas para ir conformando grupos. Esto es dos alternativas para encontrar estas diferencias o semejanzas. Recuerden que las diferencias y semejanzas vienen de la comparación. ¿Qué es lo que comparamos? Partes, atributos, caracteres, ¿sí? Y eso lo materializamos en la construcción de grupos o la conformación de subgrupos. Espero explicarme, ¿eh? Si no, me mandan un mensaje y podemos hacer una reunión virtual para dejarlo más claro. Entonces, la división lógica que es hacia abajo, ¿qué es lo que ustedes van a hacer bueno, ustedes lo pueden hacer como quieran, pueden agarrarse sus elementos individuales e ir construyendo hacia arriba, o pueden de entrada
tener un universo, un Hellstat, y de ahí hacerlo hacia abajo. Si lo hacen hacia abajo, la división lógica, es importante que seguir algunas condiciones. Solo se debe de aplicar una característica de la división a la vez. La división no debe de dar un salto, los pasos deben ser aproximados. Y la división debe ser exhaustiva, tienen que llegar hasta el elemento concreto. ¿Sí? Si parten, por ejemplo, de pirámides o de religiones o de partidos políticos o de automóviles o de bicicletas, deben de aterrizarlo en el objeto concreto. ¿Ok? La clasificación, es decir, hacia arriba, las clasificaciones se diseñan para un propósito específico. La clasificación de cualquier objeto debe basarse en las propiedades de ese objeto, que son las partes. Las clasificaciones no son definitivas. ¿Por qué? Porque la observación, la decisión de las partes está limitada a veces. Consideren la observación macro y la observación micro. Te da dos conjuntos de caracteres diferentes, ¿sí? Las clasificaciones deben de proceder en todas las etapas y en la medida de lo posible con base en un principio. Ese principio lo tienen ustedes que descubrir, ¿sí? Y luego, si este principio no se puede utilizar para toda la clasificación, las propiedades, o sea, las partes, en la clase superior deben de ser más importantes que las utilizadas en las inferiores. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Qué es más importante? ¿Qué tiene más peso? Por último, termino con esta transparencia. Esto es lo que ustedes han visto en otras UEAs o en otro nivel de educación, que es la famosa teoría de conjuntos, ¿sí? O sea, tenemos a través de la conformación de subgrupos o la construcción de grupos de abajo hacia arriba, tenemos que los grupos pueden tener cierta naturaleza, ¿sí? Y lo que hizo Langford y Semple fue tratar matemáticamente de decir cuáles eran las posibilidades. Son fáciles de determinar. Dos grupos, por ejemplo, A y B, ¿sí? Son subgrupos que no tienen puntos en común. Están aislados, ¿sí? ¿Sí? ¿Me explico? No hay intersecciones, solapamientos o sobreposiciones entre ellos. Están uno aparte del otro. La segunda posibilidad es que se intersecten, ¿sí? Que se sobrepongan, que es el ejemplo de los dos conjuntos que están del lado izquierdo abajo. ¿Ok? La otra posibilidad es que B sea un subconjunto de A o al revés, que A sea un subconjunto de B. Y la última posibilidad es que la relación sea uno a uno, sean idénticos A y B o S y A, y entonces lo tenemos uno encima del otro. La, la, el trabajo de Langford y Semple fue sobre regionalización. Utilizaron la teoría de clasificación y la teoría de conjuntos para regionalizar o para un método de regionalización geográfica. No es el caso. En el caso de nosotros, o en el caso de los artistas o de los psicólogos o de los ingenieros, a veces sí es importante que dos conjuntos sean el mismo. Por ejemplo, en el caso de los biólogos, si dos subconjuntos son el mismo, pertenecen, por ejemplo, a la misma especie, ¿sí? Aquí están dos conjuntos, pero en el ejemplo de la derecha hacia abajo tenemos tres conjuntos y tres conjuntos que tienen solapamientos. Entonces esto complica las relaciones. Imagínense no 3, 4, 5, 6, 7 grupos con relaciones múltiples. ¿Cómo decidimos cuál es el universo y hasta dónde las subdivisiones se pueden aplicar? ¿Ok? Espero que haya sido claro, que me haya explicado y entonces procedan a resolver las tareas, los entregables que les dejé, pero que además estos elementos los usen para enfrentar su trabajo final. ¿Ok? Pues fue un gusto volverlos a saludar, aunque sea virtualmente y asincrónicamente o atemporalmente. Yo estoy un tiempo atrás de ustedes, pero
De todas maneras, aquí estoy para cualquier duda o aclaración. Cuídense mucho.